Beverly McAllister revisó los ramos de novia por última vez antes de que sus ayudantes empezaran a cargarlos en la furgoneta. Peonías de color rosa suave, fresias blancas como la nieve y eucalipto, la combinación perfecta para una boda en junio. Este encargo era especialmente importante. Los recién casados eran parientes lejanos del alcalde, y en una ciudad pequeña este tipo de contactos nunca sobran. Beverly desarrolló su propio negocio de flores durante casi 10 años. Había empezado con un pequeño pabellón en el mercado local y ahora poseía una gran tienda en el centro de la ciudad y un pequeño invernadero en las afueras. Estaba especialmente orgullosa del invernadero de la primera planta de la tienda, donde cultivaba raras variedades de orquídeas buscadas por coleccionistas de todo el estado. Había sido un día ajetreado pero agradable. A Beverly le encantaba su trabajo. Ayudaba a la gente a crear una celebración, a compartir emociones, a expresar sentimientos. Cada ramo era especial, cada arreglo estaba bien pensado. Por la tarde, después de cerrar la tienda, no se apresuró a volver a casa. Se sentó en su sillón favorito junto a la ventana panorámica y sacó el teléfono. 3 llamadas perdidas de su marido y un mensaje de que se retrasaba. Otra vez, negociaciones importantes. Beverly sonrió descontenta. En los últimos 6 meses se había convertido en una costumbre. Silas volvía cada vez más a menudo pasada la medianoche, se marchaba los fines de semana para reuniones urgentes y hablaba en voz baja por teléfono. No quería pensar lo peor, pero su instinto le decía que algo iba mal. A veces sus camisas olían a perfume desconocido, los bolsillos de su chaqueta estaban llenos de recibos de restaurantes a los que nunca habían ido juntos, y hacía 15 días había notado un rastro de pintalabios en su cuello, apenas perceptible, pero aún así. Silas y ella se consideraban la pareja perfecta. Ella era una creativa con visión para los negocios, él un ambicioso hombre de negocios con aprecio por las artes. Se habían conocido en un acto benéfico. Beverly decoraba la sala con flores y Silas representaba a una empresa constructora que donaba dinero para restaurar un parque de la ciudad. El teléfono volvió a vibrar. «Llegaré muy tarde. No me esperes despierta». Beverly envió un escueto «Vieja» y metió el teléfono en el bolso. Últimamente sus conversaciones se habían reducido a intercambios de texto como este. ¿Dónde habían quedado las largas conversaciones nocturnas? ¿Cuándo fue la última vez que cenaron juntos? En casa, Beverly preparó té y se sentó a preparar los pedidos de la semana siguiente. El trabajo siempre la ayudaba a distraerse de los pensamientos tristes. 3 bodas, un aniversario, la decoración de la oficina. El calendario estaba lleno de anotaciones. Le encantaba lo que hacía, se sentía orgullosa de ello. Silas también se había sentido orgulloso de sus éxitos al principio, pero ahora, en el dormitorio, Beverly se pasó distraídamente la mano por el cuello, donde siempre había estado el collar familiar. Sencillo y elegante, con un pequeño zafiro, era de su abuela. Se lo había regalado su marido en sus bodas de plata. «Llévalo con orgullo, cariño», le dijo su abuela cuando le entregó el collar a Beverly el día de su boda. «Trae felicidad a quienes son fieles a su corazón». Beverly se acercó al espejo. Estaba preciosa con sus 38 años. El trabajo de color parecía darle un brillo especial. Era alta, delgada y tenía una mata de pelo rojizo que solía arreglarse en un moño informal. Silas había dicho que se había enamorado de su sonrisa y de la forma en que la luz del sol jugaba con su pelo, diciendo, por la mañana, mirando el correo, vio una carta del banco. El extracto de la tarjeta de crédito de su marido había llegado a la dirección de correo electrónico que compartían. Le llamó la atención el nombre de un restaurante del que nunca había oído hablar. $1,200 por una cena, la semana pasada. Silas había dicho que esa noche se reuniría con unos contratistas. Beverly cerró el portátil. Quizás se equivocaba. Tal vez realmente era una reunión de negocios.
Quizá, su teléfono zumbó. Un mensaje de un cliente habitual que le pedía que preparara un ramo de flores para un evento importante. Beverly empezó a teclear una respuesta, contenta por la oportunidad de distraerse. El trabajo era lo que siempre ponía orden en sus pensamientos. Podía con ello. Podía con todo. El último rayo del sol poniente se deslizó por el zafiro de su collar y la piedra pareció guiñar un ojo a su dueña. A los que son fieles a su corazón, susurró Beverly, tocando la fría piedra con la punta de los dedos. Solo tenía que tener el valor suficiente para hablar con su marido. Aclarar las cosas. Tenía derecho a saber la verdad. El día de la inauguración del nuevo centro comercial había atraído a toda la bohemia de la ciudad. La empresa constructora de Silas había terminado el proyecto un mes antes de lo previsto, y ahora todos los presentes en el buffet de gala le felicitaban por su éxito. Beverly intentó sonreír mientras aceptaba cumplidos sobre los arreglos florales, pero su mirada volvía una y otra vez a la alta morena que se aferraba al lado de su marido. Esta es Audrey Blackwood, nuestra nueva especialista en relaciones con los inversores, la presentó Silas con indiferencia. Audrey era atractiva. Unos 28 años, maquillaje impecable, un slip dress gris perla que acentuaba su figura. Pero no fue tanto su aspecto lo que alarmó a Beverly como la forma en que Silas miraba a la nueva empleada. La velada se alargó interminablemente. Beverly intercambiaba frases con las esposas de otros hombres de negocios, entablaba conversaciones triviales, pero en su interior crecía una profunda irritación. Silas permanecía cerca de Audrey mientras hablaban de contratos, y desde fuera parecía inocente. Pero Beverly conocía demasiado bien a su marido, la mirada viva de sus ojos, la entonación de su voz. Una vez le había hablado de la misma manera. En las semanas siguientes, Audrey pareció ensombrecer su vida familiar. Silas mencionaba su nombre en una conversación, o Beverly se la encontraba en su cafetería favorita. «Tiene un don increíble para los proyectos prometedores», decía su marido. A Audrey se le ocurrió un concepto genial para un nuevo complejo de apartamentos. Audrey y yo nos reuniremos hoy con inversores. Beverly no quería convertirse en una esposa celosa. Se había sumergido en su trabajo. Los pedidos eran abundantes. Se acercaba la temporada de bodas. Pero ahora, sola, se encontraba repasando los detalles de sus interacciones con Silas. ¿Cuándo había sido la última vez que él se había interesado por lo que ella hacía? ¿Cuándo se habían sentado juntos a solas por la noche? Una noche, mientras ordenaba la colada, encontró en el bolsillo de la chaqueta de su marido una tarjeta de visita de un restaurante con un número de teléfono escrito a lápiz en el reverso. La letra era claramente femenina. Beverly devolvió la tarjeta a su sitio. No iba a rebajarse a filtrar llamadas y fisgonear. Pero aquella noche no pudo dormir. Una mañana, al pasar por el despacho de su marido con unos papeles que había olvidado en casa, Beverly vio un ramo sobre la mesa de Silas, lirios blancos y rosas rosas. Ella nunca había hecho un arreglo así para él, así que las flores eran de otra persona. Silas estaba reunido y su secretaria se había excusado. Beverly dejó los papeles y se marchó sin esperar a su marido. Aquella tarde preguntó por el ramo, despreocupada, casualmente. «Oh, Audrey lo encargó para la oficina. Dice que es para crear el ambiente adecuado para los clientes», contestó Silas todavía en su portátil. Beverly permaneció en silencio. Conocía todas las floristerías de la ciudad y solo una, la suya, hacía arreglos de este tipo. Pero no había ningún encargo de Audrey Blackwood. Sus cenas juntos eran cada vez más silenciosas. Silas contestaba constantemente a llamadas de trabajo, enviaba mensajes de texto a alguien. Beverly intentaba hablar de su día, de sus nuevos proyectos, pero solo obtenía un disperso «ajá» y un «sí, claro». Ya casi nunca salían juntos los fines de semana. Silas adquirió la costumbre de trabajar los sábados,
y los domingos los pasaban en el club deportivo. Beverly se encontraba cada vez más a menudo sola o con sus amigas. No quería contarles sus sospechas, como si decirlas en voz alta fuera a hacerlas más reales. A finales de mes, Beverly se dio cuenta de que Silas había cambiado de perfume y había empezado a ir al gimnasio más a menudo. Se compró varios trajes nuevos y se volvió más exigente con su aspecto. «Entiéndelo, cariño, la imagen es importante en nuestro negocio», dijo. Beverly lo comprendió, solo que antes no le preocupaba demasiado la imagen. El viernes por la noche los vio por casualidad, a Silas y a Audrey, en un restaurante al otro lado de la ciudad. Se había pasado por allí para hablar de decoración de bodas con unos clientes. Su marido y su ayudante estaban sentados al fondo de la sala, pero Beverly reconoció el gesto característico de Silas, la forma en que siempre echaba la cabeza hacia atrás cuando se reía. Se dio la vuelta y se marchó sin esperar a sus clientes. Más tarde se disculpó, alegando una migraña. En casa, permaneció largo rato bajo la ducha, tratando de disipar la pesada sensación de desastre inminente. Silas regresó pasada la medianoche, oliendo a whisky y al familiar perfume femenino. «Lo siento, cariño, las negociaciones importantes se han retrasado», dijo, entrando en el dormitorio. Beverly fingió dormir. Al día siguiente canceló todas sus citas y se quedó sentada en el invernadero entre sus orquídeas. Había que resolver algo, pero no sabía qué. El conflicto no era su estilo y no había pruebas directas de infidelidad. Solo sospechas, detalles, trifles. Pero esas pequeñas cosas formaban un cuadro desagradable. Por la noche, la asistente llamó y dijo que una tal Audrey Blackwood había encargado decoración para la fiesta corporativa de la empresa constructora. El acontecimiento iba a ser especial. Silas iba a anunciar un importante negocio. Beverly anotó los detalles del pedido, tratando de mantener un tono de voz informal. Ella podía encargarse. Era una profesional, pero algo le decía que esta fiesta lo cambiaría todo. El primer paso siempre es el más difícil. Beverly reflexionó durante días antes de decidirse a hablar con Ruth, una vieja amiga que trabajaba en el banco que llevaba las cuentas de la constructora de Silas. Quedaron en un pequeño café alejado del centro de la ciudad, donde nadie las conocía. «Mira, no te estoy pidiendo nada ilegal». Beverly removió su café sin tocar. «Es solo que algo está pasando últimamente con los negocios de Silas y él no lo comparte. Estoy preocupada». Ruth miró a su amiga detenidamente por encima de las gafas. «Sabes que no puedo divulgar información de los clientes». Hizo una pausa y añadió en voz más baja. «Pero si yo fuera la mujer de un cliente, me daría cuenta de las crecientes transferencias de grandes sumas de dinero a nuevos contratistas, especialmente las registradas hace menos de 6 meses». Eso fue suficiente. Aquella tarde, cuando Silas se marchó a otra reunión, Beverly se sentó ante el ordenador del despacho de su casa. Nunca se había interesado por los asuntos de su marido, confiaba plenamente en él, pero conocía la contraseña de su portátil desde el día de su boda, aunque tal vez él ya la había cambiado. La contraseña coincidía. Beverly revisó metódicamente las carpetas de documentos, tomando fotos de los archivos más interesantes en su teléfono. Nombres de empresas, importes de contratos, fechas de transferencias, todo ello podía ser útil. Le interesaba especialmente una carpeta con documentos de algo llamado Aurora Investments, una nueva empresa que estaba recibiendo importantes sumas de dinero. Al día siguiente le pidió a su sobrino, recién licenciado en Derecho, que investigara la empresa. Justin adoraba a su tía, que siempre le había apoyado durante sus estudios, y emprendió la búsqueda con entusiasmo. Un par de días después envió un mensaje. Aurora Investments estaba registrada a nombre de Margaret Blackwood. Beverly no se dio cuenta inmediatamente de la conexión, pero entonces recordó. Margaret era el nombre de pila de Audrey. Ella prefería utilizar su segundo nombre.
Ese detalle había surgido por casualidad cuando Audrey estaba rellenando el papeleo para encargar flores para el evento corporativo. Las cosas se estaban poniendo interesantes. Beverly empezó a escuchar con más atención las conversaciones telefónicas de su marido, memorizando los nombres que mencionaba. Llevaba un cuaderno aparte donde anotaba todos los detalles, fechas, cantidades, nombres de empresas. Poco a poco, el panorama empezó a aclararse. El jueves se encontró B.E. con el socio de Silas en un supermercado. Él se sorprendió de que ella no estuviera al tanto del nuevo proyecto y le habló de los planes para urbanizar el antiguo parque. Beverly recordaba muy bien cómo 2 años atrás Silas se había opuesto activamente a tales proyectos, participando incluso en una campaña para proteger el parque. ¿Qué había cambiado? La respuesta llegó inesperadamente. El domingo había ido a recoger la ropa a la tintorería y se había reunido con la secretaria del alcalde. Estaba muy contenta porque su hijo había recibido una beca de Aurora Investments. Beverly la felicitó y comprobó los detalles. Resultaba que la empresa había creado recientemente una fundación benéfica para apoyar la educación. Aquella tarde pasó largo rato estudiando la página web de la fundación. Bonito diseño, palabras adecuadas sobre el apoyo a los jóvenes talentos, fotos de becarios felices. Y entre los fundadores estaba Audrey Blackwood, ahora oficialmente directora de desarrollo de la empresa de Silas. ¿Cuándo había tenido tiempo de promocionarla? Beverly recopilaba información metódicamente, como si estuviera armando un complejo ramo de flores, cada elemento en su lugar. Empezó a acudir más a menudo a actos empresariales, a escuchar atentamente las conversaciones, a memorizar detalles. La gente compartía información fácilmente con una mujer amable que siempre tenía una palabra amable y una sonrisa sincera. De las conversaciones con los contratistas se enteraba de nuevas licitaciones, condiciones contractuales extrañas, sobreestimaciones. Parecía una práctica habitual en el sector de la construcción, pero algo le preocupaba, sobre todo después de ver en la mesa de su marido un borrador de contrato con una empresa que iba a demoler los viejos edificios del parque. La suma era claramente exagerada varias veces. Por las tardes, sola en la tienda, sistematizaba la información que había recopilado. Era un panorama interesante. Con la aparición de Audrey en la empresa, empezaron los flujos de caja activos a través de nuevas empresas, extraños proyectos benéficos, decisiones inesperadas sobre la promoción de edificios, y todos los hilos conducían a inversiones Aurora de un modo u otro. Beverly no estaba segura de qué hacer con esta información. De momento, se limitaba a recopilar datos, como quien recoge flores para un arreglo, cada una en su sitio, cada una desempeñando su papel. Quizá todo tuviera una explicación legítima. O tal vez, miró el collar en el espejo. Silas le había regalado una cadena nueva el último cumpleaños, pues la vieja se había desgastado. Entonces aún se acordaba de esas cosas. Ahora toda su atención estaba puesta en el trabajo y en nuevos proyectos. Al menos eso decía él. Por la noche llegó un mensaje de Justin. Había encontrado unas cuantas empresas más a nombre de familiares de Audrey. Todas ellas estaban relacionadas con los proyectos de Silas de un modo u otro. Beverly dio las gracias a su sobrino y añadió la información a sus notas. El rompecabezas iba encajando poco a poco, pero la imagen aún no era agradable. 200 invitados como mínimo. Audrey repasó las listas de invitados en el despacho de Beverly. La decoración tiene que ser especial. Al fin y al cabo, es el mayor acontecimiento del año. Hablaba con seguridad, como si esta fuera su tienda y Beverly una florista cualquiera. Beverly tomó notas tranquilamente en su cuaderno. Orquídeas blancas, rosas, hortensias, una combinación clásica para un evento empresarial. Audrey había insistido en un arreglo más extravagante, pero Beverly le había recordado amablemente el estilo corporativo de la empresa. Al fin y al cabo,
Ella era la experta en colores. Faltaba una semana para la fiesta. Silas casi nunca estaba en casa. Se refería a algunas aprobaciones de última hora, reuniones importantes, documentos que debían firmarse antes del evento. Beverly no preguntó detalles. Estaba ocupada preparando los arreglos florales y sus propios pensamientos. Por la tarde, mientras comprobaba los pedidos de material de entrega, se dio cuenta de que la asistente había indicado 2 veces el material verde para los ramos. Normalmente a Beverly no se le escapaban esos errores, pero últimamente su atención se había dispersado mucho. Se sorprendió a sí misma mirando fijamente un punto durante varios minutos, frotando la cadena de su collar. El miércoles trajeron muestras de jarrones nuevos para las composiciones. Audrey había insistido en sustituir los más clásicos ya encargados. «Necesitamos algo moderno, atrevido», declaró. Beverly estuvo de acuerdo. Los nuevos jarrones encajaban mejor en el concepto, pero el mero hecho de que Audrey fuera tan libre con el presupuesto de la empresa le hizo dudar. Para preparar el evento, Beverly se compró un vestido nuevo, azul oscuro, austero pero elegante. La vendedora la felicitó por el vestido, asegurándole que acentuaba perfectamente su figura. Beverly sabía que tenía buen aspecto. Años de trabajo le habían enseñado a mantener la espalda recta y a mirar a la otra persona a los ojos con confianza, aunque en su interior todo se agitara de ansiedad. 3 días antes de la fiesta, oyó hablar a 2 dependientas en la trastienda. Hablaban de Audrey, de lo elegante que era, de lo segura que estaba, de cómo la miraban los hombres. Y encargó un vestido de Milán especialmente para la fiesta, susurraron. Beverly fingió buscar un catálogo y salió sin revelar su presencia. El viernes quedó con Ruth para comer. Su amiga parecía preocupada. ¿Estás segura de que quieres ir a esa fiesta? ¿No se te ocurre ninguna razón para no hacerlo? Beverly negó con la cabeza. Tenía que estar allí, no solo porque era la encargada de la decoración, sino porque podía sentirlo. Algo se estaba cociendo. Aquella noche, antes de acostarse, sacó una caja de fotos familiares. Aquí estaban Silas y ella el día de su boda, jóvenes y felices. Aquí estaba la inauguración de su primera tienda. Él había estado muy orgulloso de ella entonces. Las fotos de los últimos años eran cada vez más raras, y en las que había, era como si estuvieran en planos diferentes, cada uno mirando en una dirección distinta. El sábado por la mañana empezaron a montar los arreglos florales en la sala de banquetes del hotel. Beverly comprobó personalmente cada detalle. Sabía que la decoración tenía que ser impecable. Era su reputación, su negocio. Audrey se presentó a la hora de comer, merodeó entre los trabajadores y se marchó, dejando algunas notas sobre los arreglos. En casa, Beverly descubrió que Silas se había llevado algunos documentos de la caja fuerte. Antes, siempre le había advertido si cogía algo de la caja fuerte común. No era gran cosa, pero aumentaba la sensación general de lo que estaba ocurriendo. La sensación la había perseguido durante las últimas semanas, creciendo como el sonido de un tren que se acerca. Por la noche, se quedó bajo la ducha durante un buen rato, como si quisiera quitarse la ansiedad. Mañana todo tenía que ser perfecto. Las flores, la música, las luces, las sonrisas. Se imaginó un salón lleno de gente, champán en copas altas, el murmullo de las voces. Una imagen familiar. ¿Cuántos eventos así había diseñado? ¿Por qué ahora, sin embargo, su corazón se estremecía con una incomprensible sensación de presentimiento? Beverly comprobó su teléfono. Unos cuantos mensajes de sus asistentes sobre la entrega de flores de mañana, un recordatorio para reunirse con el proveedor la semana que viene. Nada de Silas. Se suponía que volvería para cenar, pero había llamado para decir que se quedaría en la oficina para preparar un discurso para el discurso de mañana. Sacó el collar de su caja, una reliquia familiar, un recuerdo de su abuela, un símbolo de la tradición familiar.
El zafiro brillaba suavemente a la luz de la noche. Beverly recordó a su abuela contándole la historia de la joya. Había pasado de madre a hija, guardando secretos familiares, dándole fuerza en momentos de necesidad. Mañana se la pondría para la fiesta, como siempre hacía en los acontecimientos importantes. Por la noche tuvo un sueño extraño. Estaba haciendo un ramo, pero las flores se dispersaban en sus manos, convirtiéndose en confeti. Se despertó temprano, con un zumbido en la cabeza. Amanecía al otro lado de la ventana. La mañana había empezado agitada. La víspera de la fiesta siempre era ajetreada. Beverly estaba revisando los últimos detalles de la decoración cuando Silas se pasó por la tienda de improviso. No había venido mucho últimamente, y su visita la cogió por sorpresa. «Tenemos que hablar», le dijo Beverly llevándole a su despacho, donde podían estar a solas entre las orquídeas. Silas parecía cansado, pero entusiasmado. Estaba claro que el gran negocio ocupaba todos sus pensamientos. Miraba distraídamente las flores como si las viera por primera vez. «¿Qué pasa con las inversiones Aurora?» Beverly decidió empezar de un modo no personal. Silas se estremeció ligeramente, pero se recompuso con rapidez. «¿Qué se supone que está pasando? Solo un fondo de inversión normal, uno de los muchos con los que trabajamos». Beverly sacó una carpeta de documentos que había conseguido reunir. Un extraño fondo registrado a nombre de su asistente, y todas esas transferencias. Silas hojeó los papeles despreocupadamente. «¿Ahora sigues mis asuntos? Son solo asuntos de negocios, querida. Nada fuera de lo normal. ¿Y las donaciones benéficas a los hijos de los funcionarios? ¿Tampoco nada fuera de lo normal?» Beverly intentó hablar con calma. Silas refunfuñó. «Mira, son planes complicados. No conoces el negocio de la construcción. A veces hay que encontrar soluciones poco convencionales». «Soluciones poco convencionales. ¿Y Audrey? ¿Es ella también una solución poco convencional?» La pregunta que había estado reteniendo durante semanas por fin salió. Silas se volvió hacia la ventana. «No me hagas empezar. Audrey es una profesional, ha hecho mucho por la empresa. ¿Tanto que pasas más tiempo con ella que en casa?» Ni la propia Beverly esperaba que su voz sonara tan amarga. Silas se dio la vuelta bruscamente. «Es trabajo. Estamos preparando un negocio importante. Ya sabes lo mucho que ella significa para la empresa». «Lo sé. Y sé lo de las cenas en restaurantes, el nuevo perfume, todas esas reuniones nocturnas». Beverly extendió los recibos y las fotos sobre la mesa. «¿Me has estado siguiendo?» Una nota de enfado apareció en la voz de Silas. «No, solo he dejado de hacer la vista gorda ante lo evidente». Guardaron silencio un momento. Fuera de la ventana, la ciudad bullía y los dependientes hablaban, preparando flores para el evento de la noche. Un día normal que, de algún modo, parecía el último día de una vida anterior. «Escucha», Silas habló más suavemente, «te estás alterando». «Sí, trabajo duro. Sí, Audrey me ayuda con los proyectos, pero todos son negocios, nada personal». Intentó cogerle la mano, pero Beverly la apartó. «¿Y esas estafas de contratos? ¿Los presupuestos inflados? ¿Las empresas extrañas?», siguió preguntando, aunque ya se daba cuenta de que no iba a obtener respuestas sinceras. Silas empezaba a enfadarse. «Ya te lo he dicho, tú no sabes nada de eso. Son complicados esquemas financieros, así funcionan los negocios. Solías explicármelo todo. Solíamos ser socios». Beverly miró a su marido. ¿Cuándo había tenido tiempo de cambiar tanto? ¿O es que ella no se había dado cuenta del cambio? Silas sacudió la cabeza. «Los tiempos cambian, los negocios crecen. No podemos seguir siendo idealistas ingenuos». «¿Y el parque? Tú mismo luchaste contra la urbanización», intentó ella de nuevo. «Eso fue hace 2 años. La situación ha cambiado. El proyecto es económicamente viable», dijo con frases memorizadas, como si estuviera en una rueda de prensa. «¿Y nuestro matrimonio?
¿También ha dejado de ser económicamente viable? La pregunta flotaba en el aire. Silas se levantó. No tengo tiempo para esta charla. Esta tarde hay un acontecimiento importante. Espero que te veas apropiado. No te preocupes, no estropearé tu celebración. Beverly también se levantó. Y ponte el collar, te queda bien, le espetó Silas en la puerta. Ni siquiera se volvió, no la vio apretar los puños, conteniendo las lágrimas. Beverly estaba sola en el estudio. La conversación había sido exactamente como ella esperaba. Negación, intentos de hacerla parecer estúpida y sospechosa, evasión de respuestas directas. Pasó la mano por la carpeta de documentos. Las pruebas estaban ahí, pero Silas ni siquiera intentó refutarlas. Se limitó a apartarlas como si fueran moscas molestas. El día siguió su curso. Tenían que terminar los preparativos para la fiesta. Beverly se sumergió en su trabajo, alejando los pensamientos de hablar con su marido. Solo por la noche, sacando el collar de su caja, se permitió admitir que aquella conversación no era una pelea más. Era el adiós a su antigua vida, del viejo Silas, de su antiguo yo. Se ciñó el collar al cuello. Iba a ser una velada interesante. La sala de banquetes del hotel estaba llena de luces. Orquídeas blancas en altos jarrones creaban una atmósfera especial, austera y solemne. Beverly echó un vistazo a su creación. Todo estaba impecable. Los invitados empezaron a reunirse alrededor de las 7 y pronto la espaciosa sala se llenó del murmullo de las voces, el tintineo de las copas y la música. Silas llegó un poco tarde. Audrey le seguía con un vestido color champán que realmente parecía importado de Milán. Beverly se fijó en varios hombres que la escoltaban con la mirada. Ella misma se mantuvo al margen, intercambiando breves frases con conocidos y observando a los camareros con los canapés florales. La parte principal de la velada iba a comenzar con el discurso de Silas sobre el éxito de la empresa y el nuevo proyecto. Beverly se sabía el programa de memoria. Había hecho sus propios arreglos florales para cada fase del acto. Pero algo le decía que esta noche no iba a salir según lo previsto. Cuando Silas subió al pequeño escenario, se hizo el silencio en la sala. Empezó a hablar de los logros de la empresa, de nuevos horizontes, de decisiones audaces. Su voz sonaba segura, sus ojos brillantes. De repente, Beverly se dio cuenta de que no reconocía a aquel hombre. Y hoy tengo que hacer un anuncio muy especial. Silas miró a la sala. La empresa entra en una nueva era. Hemos firmado un contrato que cambiará la faz de la ciudad, y en este momento quiero hablar de cambio. Hizo una pausa y Beverly sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Silas bajó del escenario y se dirigió hacia ella. El cambio es necesario, no solo en los negocios, sino en la vida. A veces nos aferramos a lo viejo, temerosos de avanzar. Se detuvo frente a ella y la sala quedó tan silenciosa que se podía oír el tintineo de los cubitos de hielo en el vaso de alguien. Este collar, Silas le tocó el zafiro que llevaba al cuello. Es un símbolo de las viejas tradiciones, pero ya es hora de pasárselo a alguien que mire de verdad hacia el futuro. Beverly no tuvo tiempo de reaccionar. Sus dedos ya habían deshecho el cierre. Con un solo movimiento, le quitó el collar del cuello. Hubo gritos de sorpresa. Alguien sacó un teléfono y empezó a grabar. Audrey. Silas se dirigió a su ayudante, que estaba cerca. Eres la personificación de todo lo nuevo que está ocurriendo en la empresa. Estas joyas deberían pertenecerte ahora. Audrey sonrió, biau, mientras dejaba que Silas le colocara el collar alrededor del cuello. Los destellos de los teléfonos aumentaron de frecuencia. Beverly permaneció inmóvil, sintiendo las miradas de todos los presentes. Algunos miraban con lástima, otros con schadenfreude, la mayoría con vergüenza. Y ahora, Silas volvió a alzar la voz. Me gustaría anunciar la fusión con Inversiones Aurora y presentar a la nueva directora de desarrollo, Audrey Blackwood.
La sala estalló en aplausos y alguien abrió el champán. Beverly levantó lentamente su copa de la mesa más cercana. No le tembló la mano mientras bebía un sorbo. Notó que uno de los asistentes se acercaba a ella, pero se detuvo. La música subió de volumen y los invitados volvieron poco a poco a sus conversaciones. «Cariño, ¿te das cuenta de que estos son negocios?». Silas apareció a su lado, bajando la voz. «Espero que no montes una escena». Beverly le miró a los ojos. «Por supuesto, cariño. Lo comprendo». Su voz sonaba tan natural que él se sintió confuso por un momento. La velada continuó. Audrey brillaba bajo los focos, con un zafiro centelleando en su cuello. Beverly charlaba tranquilamente con los invitados, aceptaba miradas de simpatía e incluso discutía con el chef del hotel el pedido para el siguiente evento. Nadie se dio cuenta mientras enviaba varios mensajes de texto desde su teléfono. Hacia medianoche, abandonó la fiesta en silencio. En el vestíbulo vacío del hotel, Ruth la estaba esperando. «¿Estás bien?». Su amiga parecía preocupada. «Todo va según lo previsto», sonrió Beverly, y había algo en esa sonrisa que hizo que Ruth se estremeciera. Los invitados estuvieron de fiesta hasta por la mañana. Silas aceptó las felicitaciones. Audrey encantó a los socios. Ninguno de ellos se dio cuenta de que la velada había puesto en marcha un mecanismo que nunca podría detenerse. Y no se trataba del collar, sino de la gota que colmó el vaso. En casa, Beverly se miró en el espejo el lugar vacío de su cuello. Luego sacó un archivo de la caja fuerte y encendió el ordenador. La noche acababa de empezar y tenía mucho trabajo que hacer. A la mañana siguiente, Beverly no abrió la tienda. Su ayudante Emma había enviado mensajes a los clientes sobre problemas técnicos con el suministro de agua. A nadie le sorprendió. Todo el mundo había visto ya los vídeos de la fiesta que se habían hecho virales en las redes sociales locales. Beverly se quedó en casa, sin responder a las llamadas ni a los mensajes de condolencia. Sabía que era el tipo de comportamiento que se esperaba de ella, una mujer rota atrapada entre cuatro paredes. Silas había recogido algunas cosas por la mañana temprano mientras ella estaba en la ducha. Ahora vivía en el ático de la ciudad que la empresa tenía para invitados importantes. Justin llegó sin avisar, trayendo croissants de su panadería favorita. «Tía Bev, he estado revisando todo el papeleo. Hay un montón de cosas interesantes». Extendió los papeles sobre la mesa de la cocina. El joven abogado ya se había puesto en contacto con las personas adecuadas. Su entusiasmo y su reputación intachable le habían venido muy bien. Por la noche, Ruth vino con una botella de vino y noticias del banco. Las transacciones en las cuentas de Aurora Investments habían despertado el interés del control financiero. Hasta ahora era una comprobación rutinaria, pero con el enfoque adecuado podría convertirse en una investigación seria. Beverly apenas salía de casa desde hacía días. Los vecinos la habían visto ocasionalmente recoger un pedido de comida o subir a un taxi, presumiblemente para visitar a un médico. De hecho, se había reunido con el periodista Michael Harper, especializado en investigaciones inmobiliarias. Se está convirtiendo en una historia de alto perfil. Michael estaba revisando documentos en un pequeño café a las afueras de la ciudad. Pero necesitamos más pruebas de vínculos directos entre las empresas. Beverly le entregó en silencio una memoria USB, resultado del trabajo de Justin con los registros legales. De vuelta en la tienda, el negocio iba viento en popa. Emma llevaba bien la tienda, consultando de vez en cuando con Beverly por teléfono. Los clientes eran aún más fieles que de costumbre. La historia del collar había provocado una oleada de simpatía. Varios clientes importantes cancelaron desafiantes sus contratos con la empresa de Silas y se pasaron a la floristería de Beverly. Una semana después, apareció en la ciudad, adelgazada, con los ojos caídos. Entró en el supermercado y se encontró con algunos conocidos. Todos fueron enfáticamente amables con ella. «Aguanta, cariño», le dijeron.
Beverly sonrió agradecida y se apresuró a volver a casa, supuestamente incapaz de soportar las miradas. Por las tardes trabajaba con los papeles que Justin seguía encontrando. Su sobrino había demostrado un talento inesperado para las investigaciones financieras. La trama era cada vez más clara. Empresas fantasma, presupuestos inflados, sobornos a funcionarios a través de una fundación benéfica. Ruth, mientras tanto, corría la voz cuidadosamente entre sus colegas banqueros. Nada concreto, solo indicios de posibles problemas crediticios para la empresa de Silas. En el mundo financiero, la reputación lo era todo, e incluso un leve susurro podía hacer recelar a los prestamistas. Michael preparó el material, esperando el momento oportuno. «Tenemos que dar el golpe seguro», dijo. «No será un solo artículo, pero el primero tiene que ser impecable». Beverly estuvo de acuerdo. No tenía prisa. El tiempo le estaba jugando una mala pasada. Silas intentó ponerse en contacto con ella a través de conocidos comunes para hablar del divorcio y el reparto de bienes. Beverly le dijo que no estaba preparada para ese tipo de conversaciones en ese momento. No acudía a los actos de negocios y declinaba las invitaciones a los actos benéficos que antes tanto le gustaban. Emma informó de que Audrey se había pasado varias veces por la tienda, aparentemente para hablar de futuros pedidos para la empresa. En realidad, probablemente quería asegurarse de que Beverly estaba realmente rota. El collar brillaba alrededor de su cuello como un símbolo de victoria. Hacia el final de la segunda semana, Justin trajo unos documentos especialmente interesantes. Los contratos con los contratistas para la construcción del parque contenían claras irregularidades. «Si los utilizas bien, podrás parar todo el proyecto», animó al joven abogado. Beverly pasaba cada vez más tiempo en casa. Los vecinos a veces la veían paseando pensativa por el jardín por las tardes o sentada en el porche con un vaso de vino. «La pobre se ha rendido», decían. Nadie se fijaba en las luces de su despacho encendidas por la noche, ni en los coches desconocidos que aparecían de vez en cuando en la entrada. Se tomaba su tiempo. Cada movimiento estaba pensado, cada contacto calibrado. Beverly sabía que la paciencia era la clave de este juego, que todos pensaran que estaba destrozada y que solo intentaba sobrevivir a la humillación, que Silas y Audrey celebraran la victoria. El tiempo trabajaba para ella. Beverly se reunió con Michael en el despacho de su casa, un pequeño piso abarrotado de papeles y archivos. El periodista llevaba un mes trabajando en el reportaje y los resultados habían superado las expectativas. Justin le había entregado los documentos del acuerdo con el contratista y ahora todos los detalles estaban encajando en una imagen coherente. «Mira», Michael puso el gráfico sobre la mesa. Las empresas contratistas se registraron meses antes de que se adjudicaran los contratos. Todas están conectadas con Inversiones Aurora a través de un complejo sistema de filiales. El dinero pasa por ellas y vuelve ya como inversiones en los proyectos de Silas. Ruth añadió extractos bancarios que mostraban una extraña actividad en las cuentas de estas empresas. Grandes sumas de dinero aparecían y desaparecían el mismo día, pasando por una cadena de empresas ficticias. Un esquema clásico de blanqueo de dinero, pero tan enrevesado que era difícil probar nada. Beverly recopiló metódicamente información sobre todos los implicados en la trama. Justin ayudó a rastrear las conexiones entre empresas y personas. Resultó que muchas de las empresas estaban registradas a nombre de familiares o amigos de Audrey, amigos estudiantes, primos, incluso su antiguo entrenador de yoga. Una mañana, Emma trajo noticias inesperadas. Víctor Ramírez, el propietario de una gran empresa de construcción y principal competidor de Silas, entró en la tienda. Supuestamente estaba interesado en decorar la oficina, pero dejó su tarjeta personalmente para Beverly. La reunión con Ramírez tuvo lugar en el club de campo, donde los conocidos de Silas no podían verle. Beverly acudió preparada con una carpeta de documentos y un plan claro para la conversación.
Ramírez demostró ser un astuto conversador. Hace tiempo que sospechaba que Hayes tenía problemas con los contratos, escudriñó los papeles. Pero no podía probar nada. Ahora muchas cosas se están aclarando. Estaba especialmente interesado en los documentos del parque. Su empresa también pujaba por ese desarrollo. Beverly no tenía prisa por revelar todas las cartas. Solo mostró a Ramírez parte de la información, la suficiente para interesarle, pero no toda la que tenía. La conversación derivó hacia una posible cooperación. «Tengo contactos en el ayuntamiento», dijo Ramírez con cautela. Si la información sobre los chanchullos sale de fuentes oficiales, tendría un peso totalmente distinto. Beverly asintió, exactamente lo que esperaba. Una semana más tarde, se reunió con Allen Porter, otro promotor que llevaba tiempo enfrentado a Silas. Porter resultó ser el conversador más emocional. Tenía una venganza personal contra su ex marido y estaba empeñado en vengarse. «Estos documentos son una mina de oro». Porter miró los extractos del registro de la propiedad en los que figuraban extrañas transacciones de parcelas edificables. «Pero tenemos que andarnos con cuidado. Hayes tiene gente por todas partes». Michael, mientras tanto, indagaba más. Encontró conexiones entre la fundación benéfica Aurora Investments y las familias de varios funcionarios del gobierno municipal. Becas de estudios, patrocinio de equipos deportivos donde jugaban sus hijos, todos sobornos cuidadosamente disimulados. Justin descubrió que las empresas contratistas solo existían sobre el papel. Alquilaban oficinas que en realidad estaban vacías, contrataban empleados que nunca se presentaban a trabajar. Todo el trabajo en las obras lo realizaban subcontratistas con presupuestos inflados. Beverly organizó otra reunión con Martin King, propietario de una cadena de tiendas de construcción. Estaba interesado en suministrar materiales para los proyectos de Silas, cuyos precios eran varias veces superiores a los del mercado. La información sobre esos contratos podía dañar gravemente la reputación de la empresa. Cada reunión se celebraba en un lugar distinto, cada conversación se planificaba cuidadosamente. Beverly no dejaba rastro. Todos los documentos se entregaban en mano. No había correspondencia electrónica. Se dio cuenta de que estaba jugando un juego peligroso. Ruth informó de que el banco había empezado a hablar de problemas con la cartera de préstamos de Silas. La información sobre transacciones dudosas se había filtrado a los círculos financieros y algunos de los prestamistas ya mostraban preocupación. Por las tardes, sentada en su despacho, Beverly exponía los nuevos documentos que Justin seguía encontrando. La historia del fraude financiero era cada vez más impresionante. Se dio cuenta de que pronto llegaría el momento de actuar con decisión. Mientras tanto, siguió reuniéndose con las personas adecuadas, transmitiendo información en pequeñas tandas, tejiendo la red que enredaría a Silas y su imperio. Procedió con cuidado, como su abuela le había enseñado una vez cuando preparaba elaborados arreglos florales. Cada elemento tenía que estar en su sitio, cada toque era importante. Silas y Audrey, mientras tanto, brillaban en los actos sociales, hacían planes para ampliar su negocio, sin saber que los cimientos de su éxito ya habían empezado a resquebrajarse. La mañana en la oficina de la empresa de Silas comenzó con una desagradable llamada telefónica. Un importante inversor había cancelado una reunión para hablar de un nuevo centro comercial. «Necesitamos tiempo para un análisis de riesgos adicional», le explicó secamente su asistente. Silas colgó irritado. Era la tercera cancelación en una semana. Audrey entró en el despacho con una taza de café y una carpeta de documentos. Su collar familiar seguía brillando en su cuello, pero por alguna razón hoy parecía fuera de lugar. «Morgan Construction ha cancelado el contrato», colocó un aviso sobre el escritorio. Sin explicaciones, solo liquidación por daños y perjuicios. Silas frunció el ceño. Morgan había sido un socio de confianza durante los últimos 5 años. Habían realizado varios proyectos juntos con éxito.
¿Qué podía haberles hecho cambiar de opinión tan bruscamente? Marcó el número del director de la empresa, pero no contestó. A la hora de comer llegó otra noticia desagradable. El banco pedía documentos adicionales para la línea de crédito. El procedimiento habitual empezó a alargarse de repente, y los requisitos eran cada vez más detallados. El director financiero parecía preocupado mientras explicaba la situación. «Quizá deberíamos hablar con Beverly», sugirió Audrey con cautela. «Ella tiene buena relación con la gente del banco». Silas le quitó importancia. «No contesta al teléfono. ¿Para qué sirve? Solo sabe de sus flores». Por la tarde hubo una reunión con representantes del fondo de pensiones, que iba a invertir en la construcción del complejo residencial. Estudiaron los documentos durante mucho tiempo, hicieron preguntas incómodas sobre la estructura de financiación y, de repente, pidieron reconsiderar las condiciones del acuerdo. Silas intentó convencerles, pero sintió que algo había cambiado en la actitud de los inversores. Pasaron 15 días. La empresa perdía contratos uno tras otro. Los proveedores empezaron a exigir el pago por adelantado, alegando un cambio en la política interna. Algunos se negaron a trabajar buscando excusas extrañas. En una reunión sobre el proyecto del parque, resultó que 3 subcontratistas habían cancelado sus contratos. Sus representantes se mostraron educados pero inflexibles. Silas trató de encontrar sustitutos, pero cada vez fue cortésmente rechazado. Audrey iba de un lado a otro de las reuniones, intentando mantener la situación bajo control. Su encanto, que solía abrir cualquier puerta, ahora parecía dejar de funcionar. La gente escuchaba amablemente, prometía pensárselo y desaparecía. ¿Qué está pasando? Silas estaba sentado en su despacho a altas horas de la noche, repasando los informes. Los números parecían correctos, el papeleo estaba en orden, pero el negocio parecía desmoronarse ante sus ojos. No entendía la razón. No había problemas evidentes, ni escándalos públicos, solo que de repente todo el mundo daba la espalda a la empresa. El asistente le trajo los últimos periódicos. En la sección inmobiliaria había una pequeña noticia de que la empresa de Ramírez había ganado un importante contrato, el mismo que Silas había esperado. El comentario del competidor fue breve. Ofrecimos unas condiciones de cooperación más transparentes. El viernes llamó un antiguo socio con el que habían empezado el negocio. «Escucha, Silas». Su voz sonaba preocupada. «Corre un extraño rumor por la ciudad. Dicen que tienes problemas de papeleo con viejos proyectos. Yo que tú revisaría todo el papeleo». Silas intentó pedir detalles, pero su compañero se limitó a darle generalidades. Después de aquella conversación, llamó al director financiero y a los abogados. Pasaron la noche en vela comprobando los papeles, pero no encontraron nada raro. Audrey sugirió organizar una recepción para los socios para demostrar que la empresa iba bien. Enviaron las invitaciones y contrataron el catering, no el de Beverly, por supuesto. La mitad de los invitados declinaron cortésmente, alegando que estaban ocupados. El lunes, Silas intentó reunirse con el banco. Antes le habían aceptado sin hacer cola, pero ahora tuvo que esperar 2 horas en la recepción. La conversación resultó formal. Frases generales sobre los procedimientos de verificación y la necesidad de garantías adicionales. Por la tarde se dio cuenta de que los empleados de la oficina empezaban a comportarse de forma diferente. Las conversaciones tranquilas se acallaron ante su aparición. Algunos empezaron a quedarse hasta tarde copiando documentos. De repente, varios especialistas claves se dieron de baja por enfermedad. Audrey intentó mantener la compostura, pero Silas se dio cuenta de que ella también estaba nerviosa. El collar que llevaba al cuello le parecía ahora inapropiadamente chillón. Miraba el teléfono cada vez con más frecuencia, como si estuviera esperando noticias. Y las noticias llegaban, una peor que otra. Otro contrato roto, otro inversor exigiendo garantías adicionales, otro proveedor cambiando las condiciones de trabajo.
Ningún escándalo sonado, ninguna acusación pública. El negocio se le escapaba de las manos como el agua. Y en algún lugar de su mente, Silas empezaba a darse cuenta de que esto no era más que el principio. La carta de Hacienda llegó el lunes por la mañana. Auditoría rutinaria, procedimiento habitual. Eso había dicho el abogado de la empresa, pero le temblaba la voz al repasar la lista de documentos solicitados. Una lista demasiado detallada, preguntas demasiado específicas. Audrey entró en el despacho de Silas sin llamar. ¿Ya lo has visto? Solicitan toda la documentación de Inversiones Aurora, todos los contratos, todos los pagos, todas las conexiones con contratistas. Jugueteaba con su collar, un nuevo hábito que había adquirido en las últimas semanas. En el despacho del director financiero cundió el pánico. 3 miembros del personal de contabilidad estaban extendiendo carpetas comprobando cada documento. Señor Hayes, aquí hay un problema. Le tendió varias hojas el jefe de contabilidad. Hay discrepancias en los informes del proyecto del parque, significativas. A la hora de comer llegó Harry Donovan, uno de los principales socios de la empresa. Revisó en silencio la carta de Hacienda y los documentos que habían conseguido reunir. Silas, esto es serio. Su voz, normalmente segura, sonaba preocupada. Alguien ha hecho preparativos muy minuciosos. Los días siguientes se convirtieron en un maratón frenético. Los abogados comprobaban cada coma de los documentos, los contables recalculaban las cifras, las secretarias buscaban contratos antiguos. Audrey intentó tranquilizar a los socios, pero su encanto ya no funcionaba. El miércoles, Robert Pierce, accionista minoritario, llamó. «Vendo mi parte. Nada personal, solo negocios». Silas intentó disuadirle, pero Pierce se mostró inflexible. Por la tarde, otros 2 accionistas habían anunciado su intención de abandonar el negocio. Donovan convocó una reunión de emergencia de los socios. «Tenemos que comprender la magnitud del problema», extendió los documentos sobre la mesa. «Hacienda está interesada en estas transacciones por una razón. Alguien le sigue la pista». El director financiero golpeó nerviosamente el escritorio con el bolígrafo. «El problema es que todas las transacciones son técnicamente legales. Pero si profundizas...» No terminó, pero todo el mundo se dio cuenta de que los planes de Aurora Investments no resistirían un examen serio. Al final de la semana, el ambiente en la oficina se había vuelto francamente nervioso. Los empleados cuchicheaban por las esquinas. Algunos empezaron a enviar currículos. Audrey regañó a su secretaria por unos documentos mal doblados, la primera señal de que estaba perdiendo el control. El viernes llegaron los inspectores de Hacienda, 2 hombres con trajes estrictos y caras poco impresionantes. Pidieron cortésmente un despacho aparte y empezaron a revisar metódicamente los documentos. Sus preguntas eran precisas y concretas, como si supieran exactamente qué buscar. Donovan llegó de nuevo al despacho. «Silas, tenemos que hablar. He recibido información. Alguien ha entregado a Hacienda un conjunto completo de documentos sobre nuestras transacciones, incluidos algunos que solo conocían los socios más cercanos». Silas se quedó frío. Recordó la carpeta de documentos que Beverly le había enseñado hacía un mes. Entonces había tachado sus preguntas de ingenuas. Ahora esas preguntas le parecían nuevas. En el despacho del director financiero estaban triturando papeles frenéticamente. «Es el procedimiento habitual de archivo», le explicó a Silas al entrar, pero su mirada decía otra cosa. Varios miembros del personal recogían desafiantes sus pertenencias, anunciando su marcha por motivos familiares. Audrey se había encerrado en su despacho tras su conversación con los inspectores de Hacienda. Su habitual confianza se evaporó cuando empezaron a interrogarla sobre Inversiones Aurora y su papel en la empresa. El collar que llevaba al cuello se sentía ahora como un pesado collar. A última hora de la tarde, se supo que Hacienda había iniciado una auditoría de todas las empresas contratistas asociadas al proyecto del parque.
El teléfono no paraba de sonar con llamadas de socios ansiosos. Cada uno exigía explicaciones, garantías, seguridades de que sus intereses no se verían perjudicados. Silas estaba sentado en su despacho, contemplando la ciudad de noche. Recordaba a Beverly hablando de extraños planes financieros, de contratos sospechosos. En aquel momento, había pensado en ella como una simple esposa resentida. Ahora las palabras le sonaban como una advertencia que había ignorado. Su teléfono volvió a sonar. Otro socio exigía una reunión. Pasos apresurados, el sonido de una fotocopiadora y conversaciones apagadas se oían en la puerta de su despacho. El imperio que había construido durante años empezaba a desmoronarse y no podía hacer nada para evitarlo. En la recepción, Audrey estaba sentada sobre sus papeles, frotando distraídamente el zafiro de su collar. Aún no sabía que mañana los inspectores de Hacienda se quedarían en su mesa durante un tiempo especialmente largo, estudiando cada firma, cada cifra de los contratos de Inversiones Aurora. Aquella mañana era la primera vez que Audrey acudía a la oficina sin su collar. Lo había dejado sobre la mesa de Silas junto con su carta de dimisión. No puedo arriesgar mi reputación. Su voz sonaba fría y comercial. Hacienda está demasiado interesada en mi papel en la empresa. Silas se quedó mirando el collar, que brillaba tenuemente a la luz de la mañana. No hacía mucho le había parecido un símbolo de su nueva vida, pero ahora era un recordatorio de una serie de errores. Audrey estaba en la puerta, impecablemente vestida como siempre, pero algo había cambiado en su postura. No puedes irte así como así. Intentó hablar con seguridad, pero la voz le temblaba traicioneramente. Tenemos proyectos comunes, compromisos comunes. Audrey sonrió. Había proyectos comunes. Ahora tienes problemas fiscales, socios en pánico y un negocio que se hunde. No contaba con eso. En el pasillo de la oficina, los empleados fingían no darse cuenta de lo que ocurría, pero todos podían oír su conversación. Audrey no intentó bajar la voz. Acepté la oferta de Ramírez. Lleva mucho tiempo llamándome para que me una a su empresa. Silas palideció. Irse a un competidor era un golpe bajo. A la hora de comer, la noticia se había extendido por todo el centro de negocios. Audrey recogió sus cosas metódicamente, ignorando los intentos de Silas por hablar. Borró todos los archivos de su ordenador, sacó los objetos personales de la caja fuerte y devolvió las llaves del despacho. ¿Crees que Ramírez no sabe lo de tu papel en la estafa del contrato? Silas intentó aferrarse al último argumento. Audrey cerró la cremallera de su maletín con calma. ¿Sobre mi papel? No tengo ninguna autoridad oficial en Inversiones Aurora. Todos los documentos están firmados por usted. Yo solo era una asalariada que cumplía las instrucciones de la dirección. Sus palabras sonaban como un discurso preparado. Silas se dio cuenta de repente. Ella se había estado preparando para esto. Probablemente desde el momento en que empezaron los problemas con el contrato, o incluso antes. A las 3 en punto, el chofer de Ramírez vino a recoger a Audrey. Caminó por la oficina y se despidió despreocupadamente de sus antiguos compañeros. Algunos desviaron la mirada, otros apenas contuvieron sonrisas de regodeo. Sus tacones marcaban un ritmo constante en el suelo de mármol, sus últimos pasos en el edificio. Silas la observó desde la ventana de su despacho mientras subía al sedán negro. Ya no llevaba el collar al cuello, pero se mantenía erguida, como si aún portara la corona de la victoria. El coche se movió suavemente, quitándole la última ilusión de control sobre la situación. Por la noche, descubrió que Audrey se había llevado todas sus pertenencias del piso de alquiler. Había actuado con rapidez y eficacia, sin dejar rastro de su presencia. Incluso un frasco de su perfume favorito había desaparecido del estante del cuarto de baño. Al día siguiente, apareció en el periódico una breve entrevista con Audrey. Hablaba de su nuevo puesto en la empresa de Ramírez, de proyectos prometedores, de una nueva perspectiva en el desarrollo empresarial.
Ni una palabra sobre el pasado, ni una alusión al escándalo de la auditoría fiscal. Donovan llamó en cuanto se publicó. Sabe demasiado, Silas. Si empieza a hablar, no terminó la frase, pero el significado estaba claro. Audrey tenía información que podía destruir la empresa. Al final de la semana, se supo que Ramírez se había adjudicado el contrato de construcción del centro comercial, el mismo en el que Silas había estado trabajando los últimos meses. El comunicado de prensa hacía hincapié en la estructura financiera transparente del proyecto, una clara alusión a la situación de la auditoría fiscal. El collar estaba sobre la mesa de Silas. Dudó en quitárselo, como si hacerlo fuera admitir la derrota final. El zafiro brillaba tenuemente a la luz de la lámpara del escritorio, un recuerdo de aquella fatídica fiesta en la que había cometido quizá el mayor error de su vida. Había visto a Audrey por casualidad en el restaurante el viernes por la noche, cenando con Ramírez y sus socios. Su risa resonaba en la sala, y parecía despreocupada y segura de sí misma, como si nunca hubiera tenido nada que ver con el imperio en ruinas de Silas. De vuelta en el despacho vacío, por fin guardó el collar en la caja fuerte. Mañana tocaba otra ronda de reuniones con Hacienda, y por primera vez en su vida, no tenía nada para contrarrestarlas. Incluso Audrey, su principal baza, había decidido abandonar el barco que se hundía. Las ratas corren primero, habría dicho su padre. Pero Audrey no era una rata, era una depredadora que olía presas más grandes. Y ahora Silas se quedaba solo para afrontar las consecuencias de sus decisiones. El artículo apareció en la edición dominical del periódico de la ciudad. El enfoque de Michael Harper era minucioso, una investigación detallada de 4 páginas sobre las maquinaciones de la empresa de Silas. Las infografías ilustraban los planes de retirada de dinero a través de empresas fantasma y se citaban documentos que confirmaban las conexiones con funcionarios. El lunes, la historia ya había sido recogida por publicaciones federales. Los teléfonos de la oficina no paraban de sonar con llamadas de periodistas. Una portavoz de la empresa no se presentó a trabajar y envió una carta de dimisión por correo electrónico. Siempre hemos actuado dentro de la legalidad. Esa frase del comunicado oficial de la empresa sonaba especialmente irónica con el telón de fondo de los documentos publicados. Michael desenterró una historia sobre una fundación benéfica a través de la cual pasaban los pagos a las familias de los funcionarios. Cada cantidad estaba respaldada por extractos bancarios. Los abogados iban y venían entre el despacho y el juzgado, intentando que se prohibiera la publicación de nuevo material. Pero ya era demasiado tarde. La información se difundió a una velocidad inexorable. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de discusiones y los accionistas exigieron una reunión urgente. El miércoles, las acciones de la empresa se desplomaron en bolsa. Los bancos congelaron las líneas de crédito, exigiendo el reembolso anticipado de los préstamos. El director financiero se desplomó con un ataque al corazón y el departamento de contabilidad trabajó sin descanso tratando de reunir documentos para las autoridades de auditoría. Silas se encerró en su despacho, ignorando llamadas y mensajes. Contemplaba la ciudad a través de la ventana panorámica, intentando comprender cómo todo se había derrumbado tan rápidamente. La auditoría fiscal, la marcha de Audrey, el artículo del periódico. Era como si alguien hubiera arrancado metódicamente ladrillos de los cimientos de su imperio. Donovan llegó sin avisar y puso una carpeta con documentos sobre la mesa. Esto es un acuerdo de salida. Me llevo mi parte mientras quede algo que llevarse. Su rostro expresaba una mezcla de cansancio y decepción. Te advertí de los riesgos de estos planes. El ayuntamiento se reunió de urgencia. El proyecto de urbanización del parque quedó en suspenso a la espera de aclaraciones. Los funcionarios, que hasta hace poco sonreían amablemente en las reuniones de trabajo, ahora no contestaban al teléfono. El jueves apareció un nuevo artículo, ahora sobre el papel de Aurora Investments en las tramas de la empresa.
Audrey, de la oficina de Ramírez, envió un breve mensaje diciendo: «Mis abogados están preparando una retractación. Yo solo era un asalariado». Silas sonrió. Ella siempre sabía cómo salirse con la suya. La fiscalía inició una investigación formal. Registraron la oficina. Hombres uniformados pasaron metódicamente por todos los despachos, confiscando documentos y discos duros. Los empleados observaban en silencio. Muchos de ellos ya habían enviado sus currículos a la competencia. El viernes se conocieron las primeras detenciones de funcionarios relacionados con la empresa. Sus testimonios revelaron nuevos detalles sobre las tramas de contratación. Cada uno trató de salvarse trasladando la responsabilidad a los demás. Beverly hizo su primera aparición pública en mucho tiempo. Abría una nueva tienda en un barrio de lujo. Parecía tranquila y segura de sí misma, y declinó cortésmente hacer comentarios sobre la situación con su ex marido. Solo un observador agudo podría detectar una sombra de satisfacción en sus ojos. El sábado, el Consejo de Administración se reunió de urgencia. La decisión fue unánime. La empresa se declaraba en quiebra. Se congelaban los proyectos, se despedía a los empleados, los acreedores hacían cola para hacerse con los activos. Silas se quedó mirando el collar de la caja fuerte, lo único que le quedaba de su triunfo. Ahora parecía una burla del destino. El teléfono no paraba de sonar. Periodistas, socios, abogados. Todos exigían respuestas, explicaciones, garantías. El domingo por la tarde, la oficina estaba vacía. La seguridad estaba recogiendo el edificio, preparándose para entregarlo al gerente interino. Las luces estaban encendidas en el despacho de Silas, que examinaba los documentos tratando de encontrar una salida. Pero cada papel no hacía más que confirmar la magnitud del desastre. El lunes por la mañana le esperaban los periodistas fuera del edificio. Caminó en silencio, ignorando las preguntas. En el coche encendió la radio. Las noticias empezaban con un reportaje sobre una investigación en su empresa. El imperio que había construido durante años se desmoronaba como un castillo de naipes. Y en algún lugar de la ciudad, Beverly estaba haciendo ramos de flores para un nuevo cliente, la empresa de Ramírez, que ahora ocupaba oficinas en el antiguo despacho de Silas. Beverly estaba comprobando las facturas en su despacho cuando la secretaria informó de una visita. La ayudante de Audrey, una joven con un sobre y una cajita en las manos, estaba en el umbral de la puerta. «La señorita Blackwood me ha pedido que le dé esto». Depositó los objetos sobre el escritorio y se alejó a toda prisa. Beverly no tenía prisa por abrir el sobre. Sabía lo que encontraría: una breve nota y la llave de la caja de seguridad, tal y como habían acordado con los abogados. La nota decía, de puño y letra de Audrey: «Nunca me trajo suerte». Beverly sonrió. Audrey no conocía toda la historia del collar. No sabía que tenía poder familiar, pero solo para quienes comprendían su verdadero valor. El collar estaba en una cajita. El zafiro seguía brillando suavemente como antes, pero la cadena se había descolorido, como si la joya también se hubiera cansado de toda la historia. Beverly pasó suavemente el dedo por la piedra, borrando el toque del desconocido. Por la noche, se sentó en su sillón favorito junto a la ventana, revisando viejas fotografías. Aquí estaba la abuela el día de su boda, joven, guapa, con ese mismo collar al cuello. Aquí estaba mamá en su primer concierto. Y aquí está la propia Beverly, su graduación, la inauguración de su primera tienda, su compromiso. Había pasado casi un año desde aquella fiesta. Silas vivía ahora en otra ciudad, intentando empezar de nuevo. Audrey seguía una carrera con Ramírez, evitando cuidadosamente cualquier mención del pasado. Y Beverly simplemente vivía. Su negocio iba viento en popa. Curiosamente, el escándalo de la empresa de Silas no había hecho sino aumentar su simpatía en los círculos empresariales. Abrió 2 tiendas más, lanzó una línea de sets de regalo y empezó a trabajar con diseñadores famosos.
Ya no llevaba el collar. Estaba en una caja especial, esperando su momento. Algún día se lo pasaría a su sobrina, la hija de su hermana mayor, una chica con el mismo carácter fuerte que su abuela. Por el momento guardaba sus secretos, recordándole que cualquier joya es solo un símbolo. La verdadera fuerza está siempre en el interior, en la capacidad de tomar decisiones y asumir la responsabilidad de los propios actos, en la capacidad de esperar y actuar, en la sabiduría que surge de la adversidad. Beverly cerró la caja. Al otro lado de la ventana, el atardecer se consumía, pintando la ciudad de colores cálidos. Mañana era un día normal de trabajo. Reuniones con clientes, nuevos ramos, nuevas historias. La vida continuaba y era hermosa en su sencilla sabiduría, como la historia de un collar antiguo que regresa a casa tras un largo viaje.